Mi nueva InBike ha llegado. Abramos la caja juntos. Vaya, tiene una pinta fantástica. Aquí encontrarás todos los accesorios para tu InBike. Sacar de la caja los artículos relacionados con el coche eléctrico. Se trata de una InBike que aún no ha sido montada. Utiliza un pequeño taburete para elevar la InBike y mantenerla equilibrada para facilitar el montaje en la parte trasera. Saca estos accesorios. Coloque la cubierta del manillar en el manillar. Los pequeños anillos también van dentro del manillar. Una vez colocado todo, el manillar se introduce en los orificios del soporte. Así se apoya al líder direccional. Ahora instale las ruedas delanteras. Instale el freno de cubo delantero alineando los orificios. Coloque la columna más alta en el orificio central del freno de cubo delantero. Aquí es donde está el retén del freno de buje. Debe alinearse con el saliente de la horquilla y asentarse. Pase esta columna central delantera a través de estos dos orificios. Se trata de un casquillo de hierro. Alinee los orificios del eje en el otro lado. Enrosque el eje de la rueda delantera central en el orificio del eje del otro lado. Atornille esta tuerca en el sentido de las agujas del reloj en el eje central de la rueda delantera. Se trata de una llave de 12 milímetros. Atornillar los tornillos del eje con una llave a la izquierda. El lado derecho es inamovible con una llave de 12 milímetros. Apriete el tornillo del eje izquierdo con una llave. Las ruedas delanteras pueden girar con normalidad, lo que significa que la instalación se ha realizado correctamente. Ahora instala los latiguillos de freno. Afloje primero las piezas del latiguillo de freno. Pase el cable de freno por este encaje. Coloca el muelle en la parte delantera del latiguillo de freno. Pase la alubia perforada por el freno de tambor delantero. El extremo delantero de la línea de freno pasa a través del grano perforado. Esta es la tuerca. Apriete el freno de tambor delantero y el muelle del latiguillo de freno con una mano. Con la otra mano, coge la tuerca y ponla en el latiguillo de freno y gírala en el sentido de las agujas del reloj. Sujete la palanca de freno derecha y gire la tuerca para comprobar que el latiguillo de freno está apretado. Si los frenos funcionan, está instalado. Aquí están las piezas que necesita para montar las aletas delanteras. Y los destornilladores y tornillos que necesitarás. Ponga el ala en el centro del tenedor. Alinear los agujeros de cada lado del ala con los dos agujeros de cada lado de la horquilla. Alinee los orificios con los tornillos y apriételos. Apriete el agujero del otro lado en el sentido de las agujas del reloj con un tornillo. Los agujeros del otro lado funcionan de la misma manera. Gire los tornillos en el sentido de las agujas del. Los tornillos se fijan firmemente, el ala no se afloja, que es la instalación es completa. Ahora instalaremos el soporte de la cesta. El soporte debe fijarse hacia arriba en forma de 7. Prepare el destornillador y los tornillos. Destornillador alineado con el Phillips del tornillo. Apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj contra los orificios del lado derecho. Una mano debe sujetar el soporte. Apriete los tornillos contra los orificios. Al fijar el otro lado del soporte, requiere una ligera fuerza para tirar del soporte y alinear los orificios. A continuación, apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Apriete los dos tornillos, el soporte no se afloja, la instalación se ha completado. Ahora instalando la cesta. Encuentre estos accesorios y cestas. Coloca el fondo de la cesta sobre el marco.
Ordena los cables del e-bike y mételos en las ranuras del soporte. Son los parches y las tuercas que sujetan el lateral de la cesta. Alinee la pieza larga de hierro y los tornillos con los orificios laterales. El lado liso de una pieza larga de hierro mira hacia afuera. Tornillos a través de las lengüetas. La tuerca debe enroscarse contra la parte posterior del tornillo. Una mano en el tornillo, otra en la tuerca, detrás de la cesta. El otro lado opera de la misma manera. Fijación de la tuerca con una llave de 8 milímetros en una mano. Apriete los tornillos de fijación con un destornillador en una mano. Hay que fijar los tornillos de ambos lados. La fijación lateral de la cesta no está suelto, es instalar el pozo lateral. Saca estas dos piezas de hierro y los tornillos. Coloque la pieza de hierro con las ranuras en la parte inferior del soporte, envolviendo el soporte. Una mano sujeta la pieza inferior de hierro, la otra mano sujeta la otra pieza de hierro. Los agujeros de las dos piezas de hierro deben estar alineados. Dos tornillos pasan por dos agujeros. Alinee los tornillos con los orificios para tornillos de la lengüeta de hierro en la parte inferior. Gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Ambos orificios funcionan igual. Apriete los dos tornillos para fijar la cesta inferior. La instalación está completa si la cesta no se suelta. Saque la tapa de la cesta, alinee la tira de encaje con el orificio y empújela hacia la derecha. Si no sale fácilmente cuando está atascado, está instalado. Los cables deben instalarse en las ranuras. La tapa de la cesta puede abrirse con normalidad y la cesta no está suelta, ya que la instalación se ha realizado correctamente. Ahora es un montaje fijo frontal. La parte delantera del coche está alineada con el cubo en línea recta. Saque la llave Allen y apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Cuando al girar el tren delantero, la rueda delantera y el tren delantero están en línea recta y girando en la misma dirección, la instalación está completa. Tenga estas dos piezas listas para instalar la cubierta del manillar. Alinee la cubierta con la posición del manillar. Enrosque los tornillos en los orificios. Si la tapa del manillar no se suelta, está instalada. Ahora atornilla los faros en su sitio. Empieza por ajustar la posición de las luces. Apriete los dos tornillos de la parte inferior del faro con un destornillador. La instalación está completa cuando las luces no se aflojan. Instalación de espejos. Saca los dos espejos de la caja. Desatornille primero el tornillo inferior y, a continuación, alinéelo con este orificio del manillar. Espejo lateral derecho atornillado en sentido horario en el orificio. Aprieta los tornillos de debajo para fijarlo, hasta que los espejos no se suelten en los agujeros. El retrovisor se ha instalado correctamente. Instale el retrovisor izquierdo de la misma manera. Desatornille primero la parte inferior del tornillo. A continuación, alinee este orificio en el manillar. Espejo lateral izquierdo atornillado en sentido horario en el agujero. Aprieta los tornillos de debajo para fijarlo, hasta que los espejos no se suelten en los agujeros. El retrovisor se ha instalado correctamente. El espejo retrovisor tiene este aspecto cuando está listo. Ahora instale el reposapiés trasero. Dos tornillos grandes y el reposapiés izquierdo. Prepare el juego de tornillos en el destornillador. Alinee los tornillos con los orificios y gírelos en el sentido de las agujas del reloj. Haga lo mismo para el otro agujero. Apriete de nuevo los dos tornillos para evitar que se aflojen. Si el reposapiés no se afloja, está instalado correctamente. Prepare los accesorios e instale el reposapiés derecho. Coloca el tornillo en el destornillador. Alinee los tornillos con los dos orificios y gírelos en el sentido de las agujas del reloj. Haga lo mismo para el otro agujero.
Apriete de nuevo los dos tornillos para evitar que se aflojen. Si el reposapiés no se afloja, está instalado correctamente. Saca este accesorio rojo, encajado en la ranura del alerón trasero. Cuando oigas ese sonido, has terminado. Se ve así cuando está instalado. Ahora instale el guardabarros trasero. Este es el soporte del ala y los tornillos. Alinee los orificios de la parte delantera del alerón con los orificios de los tornillos de la parte delantera de la rueda trasera. Apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Haz lo mismo en el otro lado. Apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Gire el soporte con el lado elevado hacia afuera. Atornille los tornillos grandes contra los orificios situados junto a los pedales. Alinee los orificios de la parte posterior del soporte con los orificios del interior del alerón. A continuación, apriete en el sentido de las agujas del reloj con un tornillo pequeño. Apriete de nuevo los tornillos grandes de la parte delantera para fijarla. Haz lo mismo en el otro lado. Alinee los orificios de la parte posterior del soporte con los orificios del interior del alerón. A continuación, apriete en el sentido de las agujas del reloj con un tornillo pequeño. Apriete con un tornillo grande contra el orificio situado junto al reposapiés. Apriete de nuevo los tornillos pequeños de la parte delantera para fijarla. Todo el alerón trasero se instala cuando está fijo y no se afloja. Ahora a instalar la silla de coche. Preparar 3 nueces. Prepara el asiento del coche. Los 3 tornillos de la silla de auto coinciden con los 3 orificios del soporte de la silla de auto. Atornille las 3 tuercas del asiento. Aquí están los tornillos. Se trata de una toma hexagonal. Apriete las 3 tuercas del carro fijo con una llave Allen. Si el asiento no se tambalea, se ha instalado correctamente. Ahora instale los reposapiés izquierdo y derecho. Instale primero el estribo izquierdo L. Enrosque los estribos L en sentido antihorario en el orificio izquierdo del basculante. Encuentra la llave de 14 milímetros. Gire la llave en sentido antihorario con una mano mientras sujeta el reposapiés con la otra. Si la llave no se tuerce y los estribos giran, la instalación se ha realizado correctamente. Instale el reposapiés derecho R. Es lo mismo. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj. La instalación se ha realizado correctamente si el reposapiés puede girar con normalidad. Ahora pon las pilas. Primero quita los cables. A continuación, coloque la batería en él. Inserte la clavija en el conector de la batería. Saca la llave para arrancar la e-bike. Si puedes encender la e-bike y encender la luz, la batería está conectada. Esta es la tapa de la batería. Las 2 lengüetas situadas junto a la tapa de la batería encajan en su sitio alineando las 2 aberturas de la ranura. Fije la cubierta en su sitio. Cierre la tapa con la llave. La instalación está completa si la tapa no se sale. Batería de bicicleta eléctrica instalada correctamente.